Fue la protagonista de innumerables obras pictóricas a través de su vida, pero la más conocida de todas fue Las Meninas, una de las obras más destacadas del pintor Diego Velázquez, en su rol de retratista oficial del monarca Felipe IV de España, en la que aparece como figura central, acompañada de las meninas o camareras de la infanta, cuando tan solo contaba 5 años de edad, y fue a partir de ahí que se le comenzaría a llamar la infanta Margarita. También el pintor Pablo Picasso en el año 1957 le dedicaría una serie de pinturas con la que homenajeaba a Velázquez, convirtiendo a la infanta Margarita en un ícono de la obra picasiana, dado el trato preferencial que le otorga en su serie. Pero, a pesar de toda la popularidad alcanzada por la infanta, la niña, desde su nacimiento, se convertiría en una pieza política imprescindible de la estrategia para la reconciliación de la dinastía Habsburgo. Su nombre fue Margarita María Teresa de Austria y nació el 12 de julio del año 1651 en el Alcázar de Madrid. Fue hija del rey Felipe IV de España y Mariana de Austria. Durante un tiempo, Margarita sería considerada la heredera del reino hispánico. No era la hija mayor de Felipe IV, pero su hermanastro Baltasar Carlos, el príncipe de Asturias, hijo del rey Felipe IV con su anterior esposa Isabel de Borbón, había muerto, y aún no habían nacido ni Felipe Próspero, Fernando Tomás ni Carlos, el que sería el futuro Carlos II. Además, existía la posibilidad de que su hermanastra María Teresa, hija también de Isabel de Borbón, se casara con Luis XIV de Francia, lo que finalmente ocurrió. Todos estos acontecimientos la colocaron como presunta heredera al trono. Pasó una infancia feliz en Madrid junto a sus padres y hermanos, pero su vida daría un rotundo giro a la edad de 12 años. Sería destinada desde el principio de su vida a consolidar la alianza de los Habsburgo frente a Francia. El nacimiento de Margarita no solo se celebró en Madrid con comedias y luminarias, sino que también en la capital del imperio hubo representaciones teatrales especiales que solemnizaron el acontecimiento. La infanta, nombre con el que era conocida, comenzaría a ser parte de una estrategia política que permitiría la reconciliación de las dos ramas de la dinastía Habsburgo, una de las casas reales más influyentes de Europa. En principio, estaba destinada a casarse con el rey Fernando IV de Hungría y Bohemia, destinado a ser rey de romanos, futuro emperador, pero su muerte prematura en el año 1654 permitió que la sucesión recayera en su hermano Leopoldo, consagrado en principio a la carrera eclesiástica. Entonces Leopoldo se convirtió, tras ser proclamado rey de romanos en el año 1658, en el prometido oficial de la infanta española. Leopoldo era hijo del emperador Fernando III y era hermano de su madre, Mariana de Austria, y por consiguiente su tía. Margarita se había mostrado muy cariñosa desde niña hacia la familia de la lejana Austria. Esto lo demuestran las dulces palabras dirigidas a su abuelo, el emperador Fernando III. Y decía: «Deseo ir a tu casa a darte un abrazo y un beso, abuelo mío. Yo te enviaré muy buen chocolate para que le tomes por la mañanica en la cama». Y fue quizás este temprano afecto familiar el que ayudaría a la niña a asumir su futuro papel como soberana de unas tierras con una cultura y costumbres tan diferentes a las de su patria. La evolución física de Margarita durante su niñez es muy conocida por los numerosos retratos que de ella pintó Velázquez. Muchos de los retratos realizados por el pintor tuvieron como destino la corte de Viena y tenían como objetivo informar a Leopoldo I sobre el aspecto de su prometida. A través de ellos,
Hoy sabemos que su aspecto externo era dulce y frágil. Con 10 años, el 21 de noviembre de 1661, ejerció como madrina de bautizo de su hermano, el futuro Carlos II. Y una vez cumplidos los 12, se consideró que había alcanzado la edad adecuada para que comenzaran a negociarse oficialmente sus capitulaciones matrimoniales. Y el 6 de abril del año 1663, después de casi un año de ajustes y debates entre Viena y Madrid, se publicaron los esponsales. El acto solemne de la firma del documento se celebró en Madrid el 18 de diciembre de ese mismo año. El 17 de septiembre del año 1665 fallecería su padre Felipe IV. Por tanto, al frente de la monarquía española quedaba su esposa Mariana de Austria y su hijo Carlos de 4 años. Y fue debido a la amenaza real de muerte prematura de Carlos que su padre, antes de morir, quiso demorar al máximo la marcha de su hija, quien en última instancia podría ocupar el trono de su hermano de manera urgente, a pesar de ser mujer. Las pocas posibilidades de que Carlos sobreviviera y consiguiera hacerse rey tras la regencia de su madre retuvieron a Margarita un tiempo en España. Carlos sería el último Habsburgo que reinaría en España. Pero el emperador Leopoldo I, quien también necesitaba un heredero para su imperio, negoció con la entonces regente Mariana de Austria poder llevarse por fin a la infanta a Viena. Finalmente, el enlace por poderes tuvo lugar en el Alcázar de Madrid el 25 de abril de 1666, cuando la infanta contaba 14 años. La ceremonia fue sobria, ya que la corte todavía se hallaba de luto por el fallecimiento de su padre el rey, y 3 días después Margarita inició su largo viaje rumbo a Viena, un periplo que por diversos avatares duró 8 largos meses. El viaje por la península, iniciado en primavera, fue lento y muy caluroso, y Margarita enfermaría de fiebre, y apenas restablecida emprendió el viaje a Barcelona, en la famosa nave ceremonial real de España, y 3 días después llegó a su destino, aunque en Barcelona la infanta volvería a enfermar y no pudo reanudar su marcha rumbo al puerto italiano de Finale hasta el día 10 de agosto. Comenzaba la segunda etapa del viaje y todavía restaban 3 meses para llegar a Viena. En suelo italiano también habrían celebraciones, y en la República de Venecia y en el resto de los lugares que recorrió se sucedieron las celebraciones. El lugar elegido para despedir al acompañamiento español y ser recibida por el austriaco con la máxima magnificencia fue la pequeña localidad de Rovereto, cerca del lago de Garda. La entrega de la emperatriz infanta se realizó el 10 de octubre. Desde allí, el mayordomo mayor de la casa de la emperatriz, nombrado por Leopoldo I, se encargó de escoltarla por tierras austriacas. Fue en ese momento cuando Margarita se despojó finalmente del luto oficial. Tras descansar algunos días, la infanta entraría en Viena el 5 de diciembre del año 1666, y una vez allí, los espectáculos alegóricos dinásticos en celebración de la boda se prolongaron hasta el 24 de enero del año 1667. A partir de este momento, su vida se sintetizaría en dar a luz un heredero adecuado. La infanta tuvo su primer embarazo a los 16 años, al que le siguieron varios, pero solo llegaría a la vida adulta su hija María Antonia. Por escritos que se conservan, parece ser que la pareja se caracterizó por una franqueza y afinidad común en todos los ámbitos de su corta vida conyugal. Compartían sobre todo el gusto por la música y su interpretación, y la emperatriz era amante del teatro, y este gusto promovió la representación en el jardín del palacio de varias obras españolas, entre ellas algunas de Calderón. La emperatriz nunca consiguió hablar alemán, aunque trató de aprenderlo incluso antes de llegar a su patria,
lo cual fue una de las razones que le impidió integrarse con facilidad en el ambiente vienés y en su nuevo papel de emperatriz austriaca. Ante esta falta de adaptación, se hizo necesario que en la corte imperial permaneciera un reducto del séquito español, que siempre la acompañaba y que fue conocido como la familia. La posición de esta servidumbre íntima de la emperatriz fue muy controvertida en lo personal y en lo económico, pues según Leopoldo I, perseveraron de modo inflexible en algunas costumbres españolas que rompían con el uso austriaco y sufrieron todo tipo de penurias materiales, pues su mantenimiento debía correr a cargo del rey de España, que no consiguió que las mesadas llegaran a su destino periódicamente y sin contratiempos. La emperatriz escribiría numerosas cartas a su madre, contándole la angustia que sentía por la situación que vivían sus empleados y solicitándole la solución del problema. Pero esta situación se mantendría. El periodo en el que duró el matrimonio, la influencia hispana se dejó sentir sobre todo en el terreno cultural, pero en el terreno político y en el de las relaciones internacionales, el matrimonio de Margarita Teresa con Leopoldo I apenas tuvo trascendencia. La emperatriz murió joven, a los 21 años, el 12 de marzo del año 1673, a consecuencia de secuelas del difícil parto de su cuarta hija, que tampoco sobrevivió, y transmitiría sus derechos al trono español a su hija María Antonia y al hijo de ésta, Fernando José de Baviera. Pocos recuerdos quedaron de la emperatriz en tierras imperiales, salvo su imagen repartida por los distintos museos austriacos. Fue la última española en el trono austriaco. Su historia es recordada gracias a la popularidad obtenida por medio de una de las pinturas más extraordinarias de todos los tiempos, cuando tan solo contaba 5 años de edad y no conocería los hechos que le depararía el futuro. Los restos de la emperatriz reposan en la cripta de los capuchinos de Viena. Y hemos llegado al final de la historia de la protagonista del cuadro Las Meninas de Velázquez. Un cuadro detrás del que se esconde la vida de una niña destinada a formar parte del juego político de una época histórica. Gracias a todos los que ven nuestros videos y a los que se suscriben al canal. Y no olviden dejarnos su like si les ha gustado. Espero encontrarlos en nuevos videos para juntos seguir aprendiendo historia. Chao.